Hola a todos. Bueno, este video se trata simplemente de presentarles la base de datos del conflicto armado. Esta base de datos la conozco desde hace aproximadamente 4 o 5 años, es bastante vieja y existe desde más o menos ese mismo periodo, pero incluso a pesar de tener tantos años, muchas personas todavía no la conocen, que a los que no lo culpo, simplemente se trata de pronto muchas personas, ciudadanos normales que no tienen absolutamente nada que ver con los falsos positivos o con crímenes de Estado, que pues, no hay motivo para que deban de buscar información al respecto, pero sí hay un problema con las personas que, digamos que sin investigar, toman posturas críticas al respecto, cuando toda la información está ahí. Partamos mirando algunas de las personas que han divulgado falsedades por TikTok, etc. Falsos positivos. Las 6.402 personas asesinadas por el gobierno del presidente Uribe. Definitivamente es un libreto que te repiten y como dice una frase, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. A día de hoy no hay ni 800 casos probados. O si quieren, anexen la lista con materia probatoria. Además, este suceso ocurrió cuando el ministro de Defensa era el señor Santos. Hecho por el que fue investigado y cuando fue presidente lo archivaron. ¿Sabes por qué no sabías esto? Porque está cegado. Porque Santos hizo lo que la izquierda quería. Y como ustedes prefieren ganar batallas ideológicas y no atender a la razón por medio de pruebas, se mamaron el sapo completo. Petro se eligió con ayuda del verdadero perpetrador de los falsos positivos. Yo sé que repudian saber que Santos fue el culpable de todo, pero como apoyó a Petro para ser presidente, prefieren callar. Y sí, la fantasía de los 6.402 falsos positivos no existe. Ese número no existe, así les duele en el alma. ¿Dónde quedaron los falsos? Veamos otro. Dijeron que eran 6.402 víctimas. Durante años nos dijeron que eran 6.402 víctimas. No se cansaron de repetirlo en todas las protestas, en todas las marchas, por redes sociales. Y cuando le preguntaron a la JEP por los expedientes para que nos ayudara a identificar las víctimas, no tienen los expedientes, no tienen los datos. Ese número lo sacaron de un universo provisional de hechos que no pueden comprobar. Y al parecer no existen los 6.402. Y justo el mismo día que sale esa noticia, por allá los petristas replican a un ridículo que salió a decir que no eran 6.402 sino 10.000 víctimas de asesinatos extrajudiciales. No respetan a las víctimas, no tienen honor a la verdad y ahora esperan que les creamos. No tienen los datos, no sean ridículos. Poner unas masacres que son cosas difíciles, tristes, que necesitan total justicia y hoy nos tienen en impunidad porque se inventaron un número y politizaron algo tan triste. ¿Cómo esperamos que sean honestos esos mismos que se inventaron números y llegaron al poder con mentiras constantes? No hay derecho. Las víctimas necesitan justicia y los utilizaron su dolor para llegar al poder. Pero eso es el petrismo. Durante años nos Ok, estas declaraciones, diferentes opiniones han surgido en las últimas semanas debido a que alguien envió una, ¿cómo se le llama? Un derecho de petición en donde se solicitaba información al respecto de los datos de los falsos positivos. La información se la enviaron, pero aún así continúan negando la existencia de los mismos. Pero incluso antes de todo esto, uno podía encontrarse personajes en la actividad política que negaban, por supuesto, esta información, entre ellos María Fernanda Cabal. Veámosla en uno, perdón, me salté al otro. Veámosla en esto. Eso enferma el ejército de Colombia, un ejército modelo en el mundo, pero eso enferma a la izquierda, porque necesitan crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública. Por eso se inventan, 30 segundos, por eso se inventan 6.402 falsos positivos, pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso. Publique la lista. Bueno, entonces ustedes van a Google. Voy a ampliar un poquito esto para que se vea bien. Okay. Ustedes van a Google, escriben ahí se ven resultados recientes. Bueno, base de datos, centro de memoria histórica. Base de datos, centro de memoria histórica. Entran directamente a la página del centro de memoria histórica.
Y en esta página podemos encontrar los diferentes documentos de las bases de datos del conflicto armado. Hay información específica para diferentes tipos de situaciones, por ejemplo, víctimas de violencia sexual, víctimas de secuestros, víctimas de reclutamiento y utilización de niños y niñas y adolescentes, víctimas de minas, víctimas de masacres, víctimas de desaparición forzada, víctimas de daños a bienes civiles, víctimas de atentados terroristas, víctimas de asesinatos selectivos, que es la que voy a analizar ahorita mismo con estadística descriptiva, víctimas de ataques poblacionales y víctimas de acciones bélicas. Por otro lado, pues aquí un poquito más abajo podemos ver los cohortes, que es el cohorte, entiéndase como simplemente el periodo de tiempo que se toma en cuenta para la información. Esta base de datos esta base de datos ha actualizado mucho a lo largo de los años, realmente existe, por lo menos yo la conozco desde hace unos 5 años, pero parece que no se ha hecho un trabajo lo suficientemente divulgativo para que sea conocida por todos. No culpo a quienes no saben de su existencia, en muchos casos simplemente se trata de personas comunes, civiles comunes, que no tienen absolutamente nada que ver con los crímenes que cometió el Estado ni con situaciones de violencia armada en el país, entonces por ellos no habría la necesidad de saber o consultar esto, pero por otro lado hay personas que adquieren o mantienen una postura política e irresponsablemente ni siquiera consultan o investigan de esta información y sin consultar, sin investigar, emiten criterios y opiniones como los que pudimos ver anteriormente. Pasemos a ver uno de los documentos de la base de datos. Creo que ¿qué es esto? Creo que vamos a necesito cambiarlo desde aquí, perdón, no preparé esta parte. Listo, este es uno de los documentos. Si ustedes descargan la base de datos de asesinatos selectivos, verían exactamente esta información que comparto aquí. Un segundo, listo. ¿Qué podemos ver aquí en la base de datos? Básicamente una ID del caso, una ID del caso relacional, porque diferentes acontecimientos, quiero decir, diferentes muertes se pueden relacionar a un único acontecimiento: el año, el mes, el día, el código del municipio por el DANE, el municipio, el departamento, la región, la modalidad. ¿A qué me refiero con modalidad? Sea asalto, asesinato circunstancial, ataque a propiedad, engaño, falso positivo, incursión, interceptación, operación militar, persecución, retén, etcétera, etcétera, sicariato. Tenemos un presunto responsable. Entre estos generalmente se toma como la generalidad de los grupos, sea agentes del Estado, agente extranjero, bandolerismo, crimen organizado, grupo paramilitar, grupo desmovilizado, guerrilla, entre otros. Mientras en descripción del presunto responsable ya vemos directamente el grupo armado vinculado a la acción criminal, sea Armada Nacional, Autodefensas Obreras, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Bloque Meta, Cartel de Cali, Cartel de Medellín, Coordinadora Nacional Guerrillera, DAS, disidencias ELN, PL, FARC, etcétera, Ejército Nacional, PL, FARC, Fiscalía General de la Nación, Fuerza Aérea, M-19, entre muchos otros. Creo que hay aproximadamente unos 70, por lo menos en esta lista, y excluye aún muchos grupos. Esto ya es información relativa al crimen en sí: si hubo abandono, despojo de tierras, amenaza o intimidación, ataque contra misión médica, si específicamente se detectó confinamiento o restricción a la movilidad, si se detectó para el caso de desplazamiento forzado, extorsión, lesiones civiles, pillaje, si hubo tortura o no hubo tortura, si hubo violencia basada en género o graffiti,
si hubo algún vínculo familiar, si se dio contra mujeres embarazadas y el total de víctimas del caso, tipo de armas y longitud y latitud, que esto es más bien por una cuestión de la base de datos, para manejar la base de datos ya geoespacialmente. Entre tipo de armas, pues arma cortopulsante, arma de fuego, si hubo asfixia mecánica, motosierra, todos los tipos de armas utilizados durante el conflicto. Podemos ver los dos documentos. Uno es de los casos. Este documento particular que estamos viendo son los casos y las víctimas. Si ustedes cargan el documento de las víctimas, ven una base de datos muy similar a esta, con la diferencia que se identifica particularmente a la persona se identifica a la persona a partir de la acción bélica que corresponde aquí a la ID del caso. Entonces, uno es más general y otro ya es vinculado a las personas a las que fueron víctimas, dando una ID por cada víctima del conflicto. Veamos la estadística descriptiva que generé a partir de esta información. Es este documento, pero quiero que sea un poco mejor. Por aquí, aceptar. Vamos a cortar esto un poco y a saltar por aquí, creo que eso también. Sí, es simplemente que hace un par de horas, me tomé una hora simplemente para generar esta información. Es lo que considero la base de datos más completa sobre el conflicto armado y, como digo, estamos analizando específicamente los asesinatos selectivos. Primero pasemos a revisar la información por año. Surge esta base de datos con información desde 1944 al 2023. Generé una gráfica para que veamos un poco el número de víctimas, es decir, desde 1944 al 2023, según esta base de datos, se registran 155.444 víctimas de asesinatos selectivos. Básicamente hay una tendencia de crecimiento que inicia en los 80, que termina más o menos al inicio del siglo, al 2002, donde pasamos de menos de 2.000 víctimas del conflicto a más de 12.000 en un único año. El año más violento, de acuerdo a esta base de datos, habrá sido el 2002, en el que se registraron 13.823 muertes, es decir, 8,89% de las 155.440 víctimas registradas aquí. Veamos información en particular relativa a los grupos armados generales, es decir, el principal, aquí podríamos ver que sería entonces que el principal responsable de atentados, de asesinatos selectivos han sido grupos paramilitares con 65.735 víctimas, es decir, el 42,29%. Le sigue una categoría de desconocido. En realidad la base de datos no es perfecta, mucha de la información del conflicto todavía no se desconoce y por eso, a pesar de que se sepa de la muerte de alguna persona, no se sabe aún sobre el responsable. Sigue la guerrilla con 23.946 muertes, con el 15,40% de estas muertes por asesinato selectivo. Hay otros grupos como agentes del Estado con 4.826 muertes, es decir, cerca del 3,1%. Entre otros, podemos ver por aquí una gráfica también en el que pues, distribuyo esta información. El primero sería los grupos paramilitares, seguidos de la guerrilla, grupos armados no identificados y luego agentes del Estado, pero también hay en gran parte de grupos
grupos desmovilizados responsables de muchas de estas muertes. Ya si queremos revisar grupos específicos, a ver, reviso que se vea, el texto está muy pequeño, pero eso es Excel. Sí, vamos a... vamos a pasar directamente a los mayores responsables. Hay información de gente no identificada. Todavía la mayoría de las personas víctimas del conflicto todavía no se les ha podido identificar su responsabilidad. Un grupo armado. El primer grupo armado responsable de la mayoría de las muertes serían las Autodefensas Unidas de Colombia, con 22.604, es decir, el 14.54%. Le sigue las FARC con 10.178, es decir, el 6.89%. Le sigue Presencia Gao sin atribución, ELN, Ejército Nacional, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, etcétera, etcétera. Veamos la información por departamentos. Los departamentos con mayores víctimas de acuerdo a esta base de datos sería Antioquia, seguido de Santander, norte de Santander, Cesar, Magdalena y así sucesivamente. Antioquia registra 55.132 muertes, siendo esto el 35,47%, con una diferencia casi del 30%, cercana al 30% respecto a Santander. Veamos por municipio. El municipio en donde más se han registrado víctimas del conflicto armado terminaría siendo Medellín, con 6.164 muertes, esto es el 9,38%. Le sigue Cúcuta con 1.927, luego Santa Marta con 1.500 y así. Esto ya es información sobre grupos generales. Vamos a ver, por ejemplo, como pudimos ver que los paramilitares eran los mayores responsables, entonces distribuíamos esta tabla. Es decir, es información es una gráfica de responsabilidad, en donde es una gráfica donde podemos ver los años de acción militar y que la cantidad de asesinatos selectivos correspondientes a cada uno de estos años. Vemos que el periodo de mayor actividad de los grupos paramilitares fue entre más o menos el 95 y el 2002, en donde hubo un aumento bastante significativo. La mayor cantidad de muertes por grupos paramilitares se dio en el 2001 y 2002. El 2002 estaría con, perdón, quiere decir 2001, 2002 y 2003. El 2001 con 7.058 muertes, es decir, el 10,74%. El 2002 con 8.367 muertes, el 12,73%. Y el 2002 con 8.366. Y el 2003 con 7.295, es decir, el 11,1% aproximadamente. Como podemos ver en esta gráfica, veamos otro grupo como las guerrillas. Esperemos que cargue. Aquí está entonces el número de asesinatos selectivos por año de acuerdo a los grupos guerrilleros. Hay una tendencia de crecimiento desde los 80 hasta el 2002, en donde más o menos en casi todo ese periodo los grupos guerrilleros asesinaban a más de 800, más de 900 personas por año. El año específico de mayor actividad habría sido entonces el 2002 con 1.455 muertes, es decir, el 6% de toda esta cantidad de muertes registradas. Veamos ahora los agentes del Estado. Estos asesinatos selectivos por agentes del Estado.
hay una cantidad exagerada de muertes relativas a los periodos del 2002 y 2007 más o menos, en donde en el 2006 y en el 2007 se registraron 817 muertes por agentes del Estado, es decir, el 16,93%. Entre grupos, digamos, grupos desmovilizados, se bugueó la tabla. Grupos post-desmovilizados, esto es bastante particular, nos muestra cómo han fallado los procesos de paz en evitar la reincidencia criminal. El año de mayor acción delictiva por grupos post-desmovilizados fue el 2007, con 700 asesinatos selectivos, es decir, el 17%. Veamos otra información. Esto es, a ver si esto todavía lo muestro. Esto es ya asesinatos selectivos por grupos específicos. Veamos, por ejemplo, el Ejército Nacional. Ejército Nacional, creo que lo puedo ampliar un poco más. Bien, ahí está. Esto es asesinatos selectivos por Ejército Nacional. El año de mayor actividad habría sido, según esta base de datos, el 2007, con 612 asesinatos, el 19,57%. Toda la distribución la podemos ver en esta gráfica, en donde pues hay un aumento desproporcionado completamente en el periodo, digamos que entre el 2002 y el 2008. Veamos información respecto al grupo. Por ejemplo, el que se considera el mayor responsable, que sería, pues, dentro de los grupos paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia. Estoy buscándolo. Autodefensas Campesinas. No lo veo. Bueno, pasemos más bien a... Es que estoy mirando por otro lado. Aquí está. Las autodefensas en el país. El año de mayor actividad sería entonces el 2002, con 3.986 asesinatos selectivos, el 17,63%, y esto es, voy a correrlo un poco así, y esto es la gráfica de toda la distribución de asesinatos selectivos. Otro grupo. Esta información es pública, como podemos ver. Su divulgación corresponde a quien sepa de esto. Por eso estoy realizando este video. El año 2000, por parte de las FARC, esta es la gráfica de las FARC. Desde los 80 han tenido un aumento en el número de asesinatos selectivos hasta el 2002 aproximadamente. El año de mayor actividad fue el 2002, con 859 asesinatos selectivos, es decir, el 8%. Y ahora veamos de pronto uno más. Veamos el DAS. El DAS al año 2004 realizó 8 asesinatos selectivos, es decir, el 18%. Aún en el 2008 se presentaron 2 casos.
Y bueno, más información. Esto ya es la distribución en cuanto a solamente grupos paramilitares. No está ordenado de mayor a menor. Deme un segundo. ¿Cómo es que era? Listo. Es muy raro que pongan el no identificado a grupos paramilitares porque pues, supuestamente no está identificado, pero bueno, la base de datos no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Las Autodefensas Unidas de Colombia con 22.604 asesinatos selectivos, seguido de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio con 1.377, el Bloque Central, y así sucesivamente. Ya en cuanto a solo los grupos guerrilleros, el mayor victimario ha sido las FARC con 10.678 asesinatos selectivos, es decir, el 44,59%, seguido de ELN, luego las disidencias del EPL, disidencias FARC, etcétera, etcétera. Veamos por las cuestiones de crímenes de Estado. El Ejército Nacional es responsable de 3.128 muertes, es decir, el 58,10%, seguido de la Policía Nacional, y aquí luego también un grupo no identificado, es bastante particular, no aplica. Luego el DAS con 43 asesinatos selectivos. Y ya esto es lo último, que sería, pues recordemos que había una modalidad que era falsos positivos. Podemos diferenciar falsos positivos a los crímenes de Estado. ¿En qué diferencia o cómo se entiende entonces un falso positivo? Por esta base de datos, como estas muertes en las que se registró a una persona como, como miembro de un grupo armado cuando no era realmente así. El Ejército Nacional registra un total de 853 falsos positivos. Es decir, y aquí esto es algo realmente importante, no todos, no, por esta cifra no podemos todavía llegar a las 6.402, pero si sumamos los crímenes de Estado, en donde un policía fue y asesinó, o un militar fue y asesinó a alguien en alguna zona rural, y lo sumamos con cuando el criminal, cuando el Ejército Nacional, un miembro del Ejército Nacional va y asesina y luego lo registra como combatiente de un grupo armado. Si tomamos estas dos situaciones y las sumamos, sí, pues, llegamos a una cifra muy cercana, más o menos un 6.000, más o menos 6.300 y algo. Eso lo había hecho, pero no lo compartí ahora. Es decir, les dejo como tarea sumar la cantidad de víctimas de falsos positivos y de los crímenes de Estado. Es decir, estas dos, todas estas sumadas a estas. Y eso ya es todo por hoy. Quiero que voy a terminar haciendo más videos mostrando los otros documentos. Y bueno, eso es todo por ahora. Tengan una buena noche. Ahorita voy a terminar subiendo el video de las noticias de hoy. Suscríbanse y denle a like al video si les gustó. Comenten su opinión respecto a esta información. Hasta luego.